Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta enganga llamada tulumana, sus raíces se remontan a cientos de años. Podemos observar con claridad cómo es este fundamento y si en realidad toda esta cultura es floreciente en diferentes países como España, Venezuela, Puerto Rico, México. Esta es una religión que está vigente en Cuba, una de las mayores religiones traída por los africanos más fuertes. Llegada a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Ya veo que este programa le está gustando a muchas personas están interesados. Se encuentra en cualquier sitio de web que hay aquí, en el net, todo el mundo lo tiene. Parece que es algo que le está interesando a muchas personas, pero por lo menos digan los beneficios que tienen con ello. Porque si no, yo creo que no voy a poner nada más. Los paleros, muchos de ellos, la mayoría, siempre están negando los conocimientos que tienen. Los padres en gangas o sacerdotes siempre realizan trabajos buenos o malos, dependiendo del trabajo que venga a buscar la persona. El palero es un intermediario entre la persona y el espíritu. Lo mismo el palero realiza trabajo de buenas artes que trabajo de malas artes. Muchos paleros se dedican a hacer el bien, de eso no cabe duda, y nadie quiere nada que ver con cosas que tengan que ver con malas artes, al menos a la vista de las personas. Los mayumberos de Entambatilanga, cuando realizan un trabajo, nunca se echan para atrás. Los ganguleros nunca tesia o tesis. Los ganguleros cuando hacen un trabajo, lo hacen sabiendo lo que están haciendo. Hoy en día, una enganga puede costar aquí en los Estados Unidos tanto como un carro. Se dice que usted va a tener una enganga, pero después todo ese dinero le va a ir para atrás. Le va a venir de nuevo y más. Por eso muchos ganguleros se están haciendo hasta ricos entregando una enganga a sus ahijados. Las engangas en Cuba, cuando la entregan, solamente cuesta 121 pesos. Otros pueden costar hasta 221 pesos, que eso es una enganga muy cara. Porque las engangas nunca están completas. Las engangas van creciendo con el tiempo y con los años. Nunca te puedes desligar del padrino, porque el padrino es el que te va dando las piezas necesarias para que esa enganga sea poderosa y fuerte. Como dice Ñanfuiri, en Huanga murió en la guerra. Los paleros realizan trabajos que muchas veces atentan hasta la vida con el que están guerreando, con aquellos que viven en la casa, en el Munanzo Congo. Los paleros, para realizar cualquier trabajo, tienen que hacer mazango para amarrar la mamba ciré las 4 esquinas. Primero se amarra las 4 esquinas para que no llegue ningún espíritu y pueda perjudicar directo al palero. Las guerras son comunes y puede resultar jodido cualquiera. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos metemos y muchas veces realizamos trabajos que dan hasta temor. Hasta el mismo palero llama fuerza y siente fuerza que él mismo no sabe ni qué es lo que ha llamado. Como dice, una vez una cosa es llamarlo y otra vez la llegar. No queremos meter miedo a nadie porque este programa no es para meter miedo. Este programa es para enseñar a las personas la cultura afrocubana. Si lo han tomado de otra forma, eso es cuestión de ustedes. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Dramatizamos escenas folclóricas y esto
es lo suficiente para que las personas comprendan la realidad de la cultura, pudiendo expandir más estos conocimientos a todos aquellos que procesan esta religión. Esta religión ha llegado muy desmenuzada porque la mayoría de los secretos de esta religión se la han llevado los mayores de ella a la tumba. El palero habla y emboba con el tarro que va a estar preparado para la guerra. Fíjense cómo funciona esto y hasta dónde el mayumbero puede trabajar. No haga el mal a nadie, porque el mal que usted haga, ese viene para atrás. Dice, encuentra chiche, yo soy batalla mundo, tatiraca, batalla mundo, de munda praca, y acá na funda, en quele con manguaco. Dice, ya va queaco, dicen sila, dice paqueuria, dicen los mundeles, dicen cheche, bacheche. Dice, yo va, dicen los mengas, dicen de lo yo. Dice, yo son, dicen como dicen los mundos, dicen remolinos, dicen nueve brincos. Dicen, cuidado. Tú que estás viendo este programa, tú que eres palero, tú que te estás beneficiando de esto, tú que estás aprendiendo cosas que nunca viste en tu padrino, escribe y deja saber las dudas que tengas. Yo te las voy a contestar. Vamos a pasar a otro segmento porque este tiempo se nos está agotando y yo creo que es lo suficiente. No se puede estar dando mucho porque quieren coger mucho gratis. Y los paleros no enseñan aquí nada. Y ustedes se están beneficiando. Así que no me vengan con cuentos a mí, que yo sé quiénes son ustedes y ustedes saben quién soy yo. Batalla Mundo.